Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal AES Side. En esta ocasión, mirad lo que os traigo. Os traigo un tarot de colección. El mazo La Corte del Tarocchi, por Ana María de Onofris. La Corte di Tarocchi es un mazo que está editado e impreso por Il Mengello en Milán, en Italia. Mirad, es una caja súper sencilla, pero muy bonita. Aquí tenéis una especie de, igual que las cartas que vienen en el interior, con el sello de autenticidad y como con colores como muy suaves, como muy nítidos, como vamos a ver en dónde nos adentramos. Para mí este tarot tiene algo especial y es el búho o la lechuza que trae en la portada. Es algo más bien emotivo. Vamos a verle. La Corte dei Tarocchi es un mazo de 78 cartas y cómo no, es un tarot de colección. Esta es, como veis, la tercera edición. Es una edición de 2000 ejemplares y yo tengo el 843 de 2000 de Il Mengello, que por cierto, en el momento en que se pueda viajar y pueda ir a Milán, pienso ir a ese hermoso museo y a esa tienda y a conocerle. La tarjeta en la que viene impreso es una tarjeta con una calidad suprema, muy buena calidad, tiene un tacto como muy suave y unos colores muy cálidos, muy elegantes. Vamos a ver, y bueno, el mazo es un mazo que enamora. La primera edición fue publicada en 1999. Esta que yo tengo en la mano es del 2018. Vamos a ver. Mirad. Qué bonito. Bueno, este mazo no trae un libro con ninguna explicación ni nada, pero os puedo asegurar que no le hace falta, ¿vale? Trae una hojita con una pequeña descripción que viene en inglés y en italiano. La verdad es que no le hace falta ningún libro ni le hace falta nada, porque esto es una maravilla, una obra de arte. Os diré que lo que tiene es una mezcla entre lo medieval, modernizada y estilizada. Como veis, vamos a posarle, las cartas son estrechitas y alargadas, tienen un corte, la parte de atrás es igual que la portada de la caja. A mí la verdad es que es mágico, este mazo es mágico. Es un tarot que yo le describiría un tarot con encanto, fijaros, con un toque de ingenuidad en las figuras. Ahora os lo voy a ir mostrando. Aquí tenéis al mago. Hay una característica que le hace aún más especial, os la voy a contar. Il Mengello son los artesanos del tarot que quedan ya en el mundo, ¿vale? En todo el mundo pues son artesanos del tarot. ¿Por qué son artesanos del tarot? Pues porque cada carta, cada mazo, lo que está es pintada a mano. Para este mazo en concreto se han utilizado placas de zinc que luego han sido pintado a mano cada impresión. De hecho, no sé si lo podéis apreciar, pero los colores de cada carta, aunque se asemejen, son diferentes porque cada carta está pintada a mano exclusivamente. Con lo cual, lo que hace de este mazo es una joya, pero de entre las joyas. Aquí tenemos al loco, como os he dicho, aquí tenemos al mago. No sé si le veis bien. Aquí tenéis a la papizza. Tiene unas tonalidades claras, tiene unas tonalidades como muy dulcificadas y el acabado es como si se le hubiese dado por encima como una especie de entre comillas, de oro, que hace que, bueno, que de alguna manera, ¿lo veis? En diferentes dibujitos y en diferentes detalles, como que se queda como matizado. Aquí tenéis a la emperatriz. Aquí tenéis al emperador.
El arquetipo de este tarot es el arquetipo de Marsella, ¿vale? El Papa, la carta de los enamorados, mirar el sol con otro sol dentro, mirar qué amarillo más bonito, qué colores más dulces, mirar qué trazos de figura tienen en la cara de los personajes. El carro, la justicia. ¿Veis? Las tonalidades son exquisitas. El ermitaño. La rueda de la fortuna. La carta de la fuerza. La carta del colgado. Mirar qué bonita. Mirar cómo está, con qué sutileza. Hay dos pajarines que le sujetan. Tiene los ojitos abiertos y para nada tiene cara de estar sufriendo. La carta de la muerte, mirar. La carta de la templanza. La carta del diablo. Las figuras están como alargadas, como estilizadas. La carta de la torre. Mirar la carta de la estrella, qué bonita. Qué bonita, con los pajarines, con las estrellas. La carta de la luna, con todas las fases de la luna. La carta del sol, predominando el color amarillo. La carta del juicio. La carta del mundo. Y aquí vienen los triunfos. La verdad es que Ana María Donofrio es una artista con el diseño, una artista. Mirad el 2 de espadas, como con motivos egipcios, no sé si los podéis apreciar. El 3, el 4 de espadas. Tenemos aquí una obra de arte. El 6 de espadas. El 7 y luego el olor, tiene un olor característico, un olor a cartón, pero el cartón pues eso, de calidad. El 9 de espadas, el 10 de espadas, el caballo de espadas, mirad qué bonito, es que no le falta detalle. La sota de espadas, la reina de espadas, el rey de espadas. Aquí tenemos a los bastos. Es curioso porque tiene los bastos y luego en cada carta tiene un dibujo representativo en la parte de arriba. En cada carta tiene un dibujo diferente. ¿Veis? El 3 de bastos, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 de bastos y, como no, yo y mis mariposas. En el 9 de bastos hay un escarabajo, ¿le veis? Chiquitín. El 10 de bastos, el caballo de bastos, la sota, la reina de bastos y el rey de bastos. Y aquí tenemos a las de oros, a los oros. El 2 de oros. Como veis, es totalmente diferente. Para mí lleva implícita la magia. Me apasiona porque además, pues yo todo lo que tenga que ver con el mundo medieval me encanta. Entonces este mazo, la persona que me lo ha regalado me conoce mucho y me ha hecho muy feliz, porque bueno, os diré que para mí cada mazo de mi colección, cada baraja tiene su historia, tiene su vida propia y todos son especiales.
y yo los quiero y los amo a todos, pero hay algunos que son un poco más especiales y este es uno de ellos. O sea, el que cada lámina esté pintada a mano es algo que me apasiona, porque bueno, como veis, tienes que tener mucha destreza y mucha dulzura, mucha precisión, porque además ya no es pintarle a mano, es la precisión, los detalles en cada carta. La reina de oros, con un perro jugando con ella, con el collar, y el rey de oros. Es lo que tiene lo mágico, ¿no? El que uno se pone a pintar y se pone con precisión y todo es perfecto, todo es perfecto. Mirar aquí el dibujo que tiene arriba el as de copas. Es que cada carta, como os digo, tiene su magia, tiene su encanto. Aquí el 2 de copas, por ejemplo, hay un caballero detrás de la mesa. Tenemos el 3 de copas, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 de copas, el 9, el 10. Mirar el caballo de copas, qué bonito, con las cruces, con todos los símbolos. La sota de copas, la reina de copas y el rey de copas. Pues, ¿qué os voy a decir? Que este, por supuesto, es un tarot de colección, que sí se podría trabajar con él, pero a mí me daría mucha lástima, me daría mucha pena. Yo, bueno, desde aquí el olor es característico, me encanta cómo huele. La tarjeta es gruesa, es de una calidad maravillosa, es gruesa y bueno, costaría un poco trabajar con él por moverlas, pero también os digo que yo prefiero admirarle, sacarle, admirarle y cuidarle, porque a pesar de que me transporta a muchas sensaciones y me da muy buena vibración, pero muy buena, sí podría trabajar con él perfectamente porque me llena de vida. Como veis, mirar al rey de copas, me llena de vida, es como si me zambullese en la historia del tarot. Además tiene una imagen limpia, me encanta, o sea, me encanta. Quienes me conocéis ya sabéis que yo soy muy medieval. Así que bueno, agradezco a su autora Ana María, agradezco a quien me lo ha regalado y por supuesto a los artesanos del tarot de Mengiello, mis más felicitaciones. Y bueno, quienes os guste coleccionar tarots, en la descripción del vídeo os pondremos donde podréis encontrarlo, porque de verdad que merece la pena haceros este regalo, merece la pena tenerlo en vuestra vitrina o en vuestras manos o para lo que queráis. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado, de suscribiros al canal y poder así seguir todas las reviews y todas las cosas que se vayan poniendo en él. Y lo que os digo siempre, no os olvidéis de ser felices aquí y ahora.